Clara siempre creyó que conocía a su esposo mejor que a nadie. Durante 12 años, había construido una vida con Daniel basada en rutinas cómodas, silencios compartidos y una confianza que, aunque a veces parecía automática, nunca había sido cuestionada de verdad. Él era el tipo de hombre que sabía decir lo correcto en el momento indicado, que entendía cómo calmar una discusión con una sonrisa o un regalo oportuno. Y Clara, por su parte, había aprendido a aceptar sus ausencias, sus distracciones, incluso sus pequeños misterios. Porque eso hacen las personas cuando aman, rellenan los vacíos con fe. Pero aquella tarde, la fe dejó de ser suficiente. Daniel salió de casa con prisa, olvidando su teléfono sobre la mesa de la cocina. No era algo común, pero tampoco imposible. Clara lo notó mientras recogía los platos del desayuno tardío que habían compartido. El aparato vibró suavemente, como si dudara entre hacerse notar o guardar el secreto. Clara no iba a mirar. Nunca había sido esa clase de mujer. No necesitaba invadir la privacidad de su esposo para sentirse segura, o eso creía. La pantalla se iluminó de nuevo. Te extraño. Anoche fue increíble. ¿Cuándo la dejas? Las palabras no gritaban, no tenían urgencia, pero fueron suficientes para romper algo invisible. Clara sintió primero una desconexión extraña, como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos estaban leyendo. Luego vino una calma casi artificial, como si una parte de ella tomara el control para evitar que todo se derrumbara de golpe. Tomó el teléfono. Desbloquearlo fue más fácil de lo que esperaba. Daniel nunca había cambiado la contraseña. Quizá porque confiaba en ella. O quizá porque estaba demasiado seguro de sí mismo. La conversación estaba ahí, intacta, abierta como una herida. No era reciente. Meses de mensajes. Fotografías. Notas de voz. Promesas. No se trataba de un error ni de un desliz momentáneo. Era una vida paralela cuidadosamente sostenida en el tiempo. Había detalles que la helaron más que cualquier palabra romántica, horarios coordinados, excusas planeadas, incluso referencias a Clara, como un obstáculo que pronto desaparecería. Solo necesito tiempo. Todo está casi listo. Esa frase se repitió en varias ocasiones. Clara dejó el teléfono exactamente donde estaba. No lloró. No gritó. No llamó a nadie. Continuó su día con una precisión inquietante. Lavó los platos. Ordenó la casa. Preparó la cena. Cada movimiento era automático, pero su mente trabajaba a una velocidad desconocida. Cuando Daniel regresó esa noche, Clara lo recibió como siempre. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, aflojándose la corbata. Tranquilo, respondió ella con una sonrisa leve. ¿Y el tuyo? Él habló de reuniones, de clientes, de oportunidades de negocio. Clara escuchó cada palabra con una atención renovada, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Notó las pausas, las inconsistencias, los detalles que antes habría ignorado. Esa noche, cuando él la besó antes de dormir, Clara sintió algo distinto. No era amor. Era distancia. Los días siguientes marcaron el inicio de una transformación silenciosa. Clara dejó de ser la esposa que asumía, para convertirse en la mujer que observa. No confrontó a Daniel. No hizo preguntas incómodas. En cambio, comenzó a recopilar. Revisó estados de cuenta bajo el pretexto de organizar las finanzas. Observó movimientos que no tenían explicación clara. Pagos a cuentas desconocidas. Transferencias que no coincidían con gastos del hogar. Empezó a recordar cosas que antes había pasado por alto, un viaje cancelado a último momento, una llamada que él atendió en el balcón con la puerta cerrada, una camisa que no olía a su perfume. Cada pieza encajaba ahora en un patrón más grande. Pero lo que encontró después fue lo que realmente cambió todo. Una noche, mientras Daniel dormía profundamente, Clara tomó nuevamente su teléfono.
Esta vez no buscaba confirmación emocional. Buscaba información. Y la encontró. Correos electrónicos. Documentos adjuntos. Conversaciones más formales. Daniel no solo mantenía una relación con otra mujer. Estaba construyendo un plan. Había propiedades registradas a nombre de terceros. Inversiones hechas con dinero compartido. Incluso borradores de documentos legales que sugerían una futura separación, diseñada para dejar a Clara con lo mínimo. No era solo traición. Era estrategia. Clara sintió una oleada de rabia que le recorrió el cuerpo como electricidad. Pero no se dejó consumir por ella. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, algo en su mirada había cambiado para siempre. No iba a reaccionar. Iba a responder. En los días siguientes, Clara se convirtió en alguien que Daniel ya no podía reconocer, aunque aún no lo supiera. Comenzó a contactar discretamente a personas de confianza. Un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en finanzas. Una abogada que había conocido años atrás en una reunión social. Incluso un contador que había manejado parte de los negocios de Daniel en el pasado. Cada conversación era calculada. Cada paso, medido. No buscaba venganza inmediata. Buscaba control. Y poco a poco, lo estaba recuperando. Descubrió cuentas ocultas, contratos manipulados y pruebas suficientes para demostrar no solo infidelidad, sino también fraude financiero. Todo lo que Daniel había hecho en secreto, estaba dejando un rastro. Y Clara lo estaba siguiendo. A medida que la verdad se hacía más clara, también lo hacía su decisión. No iba a gritarle. No iba a suplicarle. No iba a permitir que él controlara el final de su historia. Cuando llegara el momento, sería ella quien definiría cómo terminaba todo. Y Daniel no lo vería venir. Parte 2. El aniversario número 12 llegó envuelto en una apariencia perfecta. Daniel organizó una cena en casa con una dedicación que habría resultado conmovedora en otro contexto. Velas alineadas con precisión, música suave llenando el ambiente, una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Clara observó cada detalle con una serenidad que no era natural, pero sí intencional. Llevaba un vestido rojo que no había usado nunca con él. Era elegante, sobrio, pero tenía algo distinto. Algo que marcaba una diferencia que Daniel no lograba definir. «Te ves increíble», dijo él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Diferente». «Lo estoy», respondió Clara, sosteniendo su mirada un segundo más de lo habitual. La cena transcurrió entre conversaciones que parecían normales, pero que estaban cargadas de una tensión invisible. Daniel hablaba del futuro como si fuera un hecho seguro, viajes, inversiones, cambios en la casa. Clara asentía, hacía preguntas, incluso sonreía. Pero cada palabra era una despedida disfrazada. Cuando terminaron de cenar, Daniel se levantó para servir el postre. «Espera», dijo Clara con suavidad. «Antes de eso, quiero mostrarte algo». Daniel dudó un instante, pero asintió. Clara tomó un pequeño dispositivo y lo conectó al televisor. La pantalla negra se iluminó lentamente. Lo primero que apareció fue una imagen. Daniel, en un restaurante, riendo con una mujer que no era Clara. Luego otra. Y otra. El silencio se volvió pesado. «Clara», empezó él, pero ella levantó la mano. «No», dijo, sin alzar la voz. «Míralo». Las imágenes se sucedieron, seguidas por capturas de pantalla de conversaciones. Mensajes llenos de promesas. Planes detallados. Frases que Daniel había repetido tantas veces que ahora sonaban ensayadas. El rostro de Daniel perdió color. «¿Puedo explicarlo?» «Aún no», respondió Clara. Entonces aparecieron los documentos. Transferencias bancarias. Registros de propiedades. Correos electrónicos con acuerdos ocultos.
Todo proyectado, claro, innegable. Daniel retrocedió un paso, como si la distancia pudiera protegerlo. ¿Cómo? Clara se levantó lentamente. Durante semanas, dijo, me dediqué a entender quién eres realmente. No el hombre que finge ser conmigo, sino el que actúa cuando cree que nadie lo ve. Se acercó a la mesa y tomó un sobre. Y lo entendí. Lo dejó frente a él. Esto es una demanda de divorcio, continuó. Y también evidencia suficiente para iniciar un proceso por fraude. Daniel la miró, ahora sin máscara. Clara, por favor, no hagas esto. Podemos hablar, arreglarlo. Ella negó con la cabeza, con una calma que resultaba devastadora. Tú ya tomaste tus decisiones. En ese momento, un sonido interrumpió el silencio. La puerta. Daniel giró la cabeza justo cuando se abría. Dos hombres entraron primero, con carpetas en mano. Detrás de ellos, otro hombre mostró una identificación oficial. La comprensión llegó como un golpe. No, susurró Daniel. Sí, respondió Clara. Todo lo que hiciste, ya no está oculto. Los hombres comenzaron a hablar, a explicar procedimientos, a mencionar términos legales. Pero Daniel apenas escuchaba. Su mundo, cuidadosamente construido, se desmoronaba frente a él. Clara lo observó por última vez. No había lágrimas. No había rabia visible. Solo una paz firme, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. 12 años, dijo en voz baja. Y elegiste perderlos. Tomó su bolso. Se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Cada paso era ligero, decidido. Cuando salió, el aire de la noche la envolvió como una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no se sentía atrapada en una historia que alguien más estaba escribiendo. Ahora, la historia era suya. Y esta vez, el final no sería una traición. Sería un comienzo.